Rebeca cogió la cuchara y la llevó a la boca de la niña, pero ésta la rechazó. Volvió la cabeza y hundió la cara en su regazo, mimosa. Siempre has tenido la cabeza privilegiada, murmuró mientras arrullaba a la pequeña. Victoria agarró la mano de su hermana. Todo en ella irradiaba esperanza. Este proyecto nos sacará de la vida miserable en la que estamos atrapadas. Estoy muy cerca de conseguir algo importante y cuando lo haga nos iremos a Nueva York, las tres. Observó la mirada de inquietud de su hermana. Os sacaré de aquí, te lo prometo. Confía en mí. Anda, añadió con dulzura. Rebeca no quiso mirarla a pesar del gesto cariñoso de su hermana. Se centraba en darle a Hedy otra cucharada. La dicción monótona y grave del locutor anunció la hora. Son las 8 en punto de la mañana. Se me hace tarde, dijo Victoria con un gesto apresurado. Recogió los papeles en los que había estado trabajando hasta el amanecer y salió de la cocina. Al cabo, volvió a entrar para despedirse. Me voy. Luego me cuentas qué te ha dicho el doctor. Le dio un beso en la frente a su hermana y otro a la niña en la mejilla. Os quiero a las dos con locura, dijo dedicándoles una cálida sonrisa. Rebeca sonrió con una gratitud tignada de resentimiento. Envidiaba a su hermana mayor desde niña, más guapa y mucho más inteligente que ella. Victoria había heredado lo mejor de su padre y lo mejor de su madre, como si al nacer se hubiera quedado con todo lo bueno y le hubiera dejado tan solo las migajas. Ella era poco agraciada, su hermana una belleza. Su pelo era rubio pajizo, Victoria lo tenía negro y abundante. Los grandes ojos verde esmeralda de esta nada tenían que ver con los suyos, pequeños y demasiado juntos. Su boca, su piel, todo en Victoria era perfecto y además era inteligente y brillante. Había estudiado física y matemáticas, destacando en todo aquello que se proponía, y Rebeca no podía soportarlo, incapaz de hacer nada de provecho. Desde muy pequeña, su padre le recriminaba constantemente que era torpe y tonta y que solo sabía estorbar, a veces con tanta inquina que le provocaba el llanto. Victoria siempre salía en su defensa y trataba de protegerla, pero esa actitud le irritaba aún más que los ataques directos de su padre, molesta por la paciencia que su hermana mostraba hacia ella a pesar de sus desplantes. El nacimiento de Hedy en plena guerra lo había cambiado todo, con Victoria centrada en sus otras cosas. De repente ella se hizo imprescindible en el cuidado de la niña y ni pudo ni quiso evitar entablar una estrecha relación maternal con su sobrina. Había llegado a ponerla a su pecho, desnudo al tiempo que le daba el biberón, por supuesto a escondidas de su hermana. En cuanto tenía ocasión decía que era su hija, y de hecho así la consideraba. Esa niña se había convertido en el centro de su universo, la única razón por la que seguir viviendo después de los terribles zarpazos de la guerra y sus consecuencias. Hedy le había otorgado la fortaleza y resolución de las que había carecido toda su vida. Amigos y amigas que leen por gusto, acaban de escuchar leer un fragmento de su novela Victoria, nuestra invitada de hoy, Paloma Sánchez Garnica, escritora española, ganadora del Premio Planeta 2024, así que es un gusto conversar con ella, que está de paso por Lima y viene de Bogotá, está en una gira en torno al Premio Planeta. Bienvenida, Paloma, muchas gracias por darte unos minutos para conversar con nosotros. Encantada de estar aquí. Pues yo te he hecho leer un fragmento de Victoria, esa novela en el que nos retrata sobre todo quién es Victoria y esta relación con su hermana Rebeca y su hija Hedy. El contexto es la posguerra, Berlín de la posguerra. Y la idea de situar en un escenario de posguerra es muy particular porque nos trae también algunas situaciones que ahora mismo, 70 años después, prácticamente después de la guerra, todavía vivimos, ¿no? Este tipo de tensiones. Hay situaciones también de racismo, machismo, ¿no? La situación de Victoria como una mujer brillante, pero mirada por sobre el hombro por ser bella. En fin, tanto de qué hablar sobre tu novela Victoria. La primera pregunta pues sería, ¿por qué situarla en Berlín, posguerra? Ya tenías una novela, por cierto, Últimos días de Berlín, pero ¿por qué volver a situar en ese escenario? Y no digamos, para ir más atrás en la Guerra Civil Española, por citar algún contexto que se me viene a la mente simplemente porque eres de España. Bueno, en la guerra civil no está contextualizada, no tiene nada que ver Exacto. con la guerra civil, pero sí que es verdad que esta es la tercera
novela que inspiró, que la situó en Berlín. La primera fue La sospecha de Sofía, en ese Berlín del muro. Perdón. Cuida. La segunda fue Últimos días en Berlín. Un poco de A lo agua. mejor un vaso con agua. Sí, vino Perdón. un ataque de tos. Debe ser también Pues sí. la humedad de Lima. o Es las posible, ganas de- perdón. No, no, descuida. Simplemente Últimos días en Berlín después de La sospecha de Sofía tuve la curiosidad de entender cómo se llegó a esa situación y me surgió la escritura de Últimos días en Berlín, que es el ascenso del nazismo a lo largo de los años de la década de los 30 y las consecuencias directas de la Segunda Guerra Mundial. Y después, cuando terminé Últimos días en Berlín, en ese primavera-verano del año 45, en lo que sufrieron las mujeres, esa población civil constantemente bombardeada, acosada, atrapada en los sótanos de las casas, pensé cómo vivieron, cómo sobrevivieron cuando se apagaron los fuegos, se apagaron las bombas, dejaron de caer, cómo llegaron a sobrevivir, ¿no? Y esa idea de cómo se fragua la Guerra Fría es la base del primer pensamiento de esta novela. En ese Berlín que se convirtió durante esos primeros años en la ciudad más peligrosa del mundo y con más espías por metro cuadrado, en una ciudad en la que estuvo en varias ocasiones a punto de volver a estallar otro conflicto de consecuencias inimaginables porque ya existía la bomba atómica. Y en ese contexto quería entender cómo sobrevivieron unas mujeres jóvenes, con futuro, una niña de 4 años, cómo sobrevivieron en convivencia con los vencedores, que eran la otra cara de la moneda, ¿no? Por favor. Muchas gracias. Y para quienes nos están viendo, están escuchando a Paloma, pues una aclaración, no se trata de una novela histórica por lo que uno podría creer, incluso por la portada, por los mapas, por la situación pues de posguerra. Tú has dicho, yo no escribo novelas históricas, pero sitúas en un momento de la historia a un personaje como Victoria y las situaciones también que ella afronta en este mundo de posguerra. Sin embargo, sí hay una documentación naturalmente para hacer creíble la historia, ¿no? ¿Hasta qué punto esta documentación se mantiene y te detienes para decir, no, es que esta no es una novela histórica, por más que aluda a un conflicto que realmente existió? Bueno, es que todas las novelas serían históricas, porque todas sitúan a los personajes en un contexto histórico de una forma más clara o menos clara, menos las novelas distópicas o de ciencia ficción, pero todas están contextualizadas en un momento histórico, ¿no? donde se determina el pasado. Yo creo que la novela histórica es la que centra como eje fundamental de la historia un hecho histórico importante, para bien o para mal, o un personaje histórico, para bien o para mal, y alrededor de ese hecho, de ese personaje, se ficciona, se teje la ficción. Yo no hago eso, yo utilizo a mis personajes, les pongo a vivir, a sentir, a relacionarse, a actuar, a sobrevivir en un momento determinado de la historia y cómo quiero saber o quiero entender, quiero analizar, quiero comprender cómo gestionan su vida personas como yo, como tú, como cualquiera de los que nos pueda estar viendo, cómo gestionan su vida, cómo actúan, cómo se relacionan, qué capacidad tienen de decisión sobre su propia vida en un momento determinado, con unas leyes determinadas, con unos principios morales determinados, con unos prejuicios determinados, distintos, porque cambia, se transforma, pero siempre tenemos prejuicios y todo eso condiciona nuestra manera de actuar. Y por eso no es una novela histórica, porque no trata de ningún hecho histórico. Están viviendo en un momento histórico, igual que lo estamos viviendo nosotros, y lo que hacen es, 3 mujeres, en este caso 2 mujeres y una niña, cuando empieza la historia, tratan de sobrevivir en un momento muy convulso, con la única idea de sobrevivir cada día. Y bueno, pues es de lo que trato de expresar. Es esa pequeña historia que le ocurren pues a personajes comunes y corrientes. Una novela histórica quizás se centraría en Hitler o algún acontecimiento de Stalin, el postguerra, pero esto le ocurre a una mujer que tiene una hija de 4 años, una hermana en la situación crítica del Berlín de posguerra y con la posibilidad
gracias a un documento importante, a una investigación importante de poder migrar a Estados Unidos. Has dicho que Victoria fundamentalmente una historia de amor, pero detrás de toda esa historia de amor también hay un trasfondo social también importante, ¿no? Pienso, por ejemplo, en el trasfondo de la historia de Robert Norton, otro personaje Claro. también importante. En Estados Unidos, del racismo, de esta segregación de blancos, negros, como que eso va nutriendo la historia y va dándole un trasfondo. A mí me gustaría que nos cuentes cómo es el trabajo de la escritura misma, porque una novela a veces requiere una planificación, algunos No, escritores sí. hacen Yo no esquemas. planifico, no. Yo no planifico nada, yo simplemente tengo esa curiosidad en un principio y a partir de ahí empiezo a buscar todo lo que se refiera a esa época. Yo quería contar, desde un principio lo tenía claro, quería entender la época entre el final de la Segunda Guerra Mundial, cuando se fragua la Guerra Fría, entre el final de la Segunda Guerra Mundial y el 13 de agosto de 1961, que se construye el muro físicamente, ¿no? En ese escenario de Berlín, dividido, ocupado, destruido, derruido, pero en el que están conviviendo vencedores y vencidos, pero todavía sin muro, en el que todavía se podía pasar de un lugar a otro sin ningún problema o apenas sin problemas. Y a partir de ahí empiezo a buscar toda clase de libros que puedan hacerme referencia a esa época. Y entre esos libros, entre esas novelas, entre esos ensayos, pues cayeron en mis manos lecturas que me abrieron los ojos hacia una realidad que me parecía muy coincidente. Es decir, la violencia, el hostigamiento, la coacción de los nazis contra los judíos a lo largo de los años 30, antes de la Segunda Guerra Mundial, no entremos en el Holocausto, esos previos al Holocausto, de los nazis contra los judíos, tienen muchas similitudes del hostigamiento, violencia y coacción e impunidad que muchos blancos tenían y ejercitaban contra los negros. En Estados Unidos, en los estados del sur, con las leyes de segregación racial, un hostigamiento y una impunidad amparada por leyes y por el Tribunal Supremo. Es decir, que había similitudes que afectaban a seres humanos por razón de su raza. Y eso me llamó mucho la atención. Luego también me cayó en mis manos una novela que hablaba del macartismo y el sufrimiento que causó a muchos inocentes, esa persecución tan brutal. Entonces, y con todos esos elementos es cuando de repente me pongo, después de meses, de muchos meses de leer, me pongo a escribir y voy escribiendo, voy descubriendo la historia a medida que escribo. No tengo esquemas, no tengo argumento, porque no me valen, porque yo dejo a los personajes que cuenten. Y esa es un poco la fascinación de mi proceso de escritura. Interesante eso que mencionas, Paloma, porque uno podría pensar que la escritora, en este caso tú, estás obligada a estructurar una novela para que no se desbarranque, no se vaya más allá. Es complicado, pero al final lo consigo, porque es mucho trabajo, es estar muy concentrada en lo que estoy escribiendo, muy concentrada en lo que me cuentan y lo que me dicen los personajes, centrada en ellos, centrada en conocerlos, centrada, interesada en todo lo que me cuentan, porque es como una convivencia muy íntima que se establece desde el momento en que conozco sus nombres y empiezan a contarme su historia. Para mí es como abrir un libro y empezar a leer sin saber lo que va a pasar, y voy descubriendo la historia a medida que voy leyendo. Pues me pasa un poco lo mismo con la escritura, con más desasosiego, con más inseguridades, pues claro, voy un poco a ciegas y a veces me quedo en la nada y tengo que buscar refugio en la lectura, que es donde lo encuentro siempre, pero esa es un poco la fascinación de mi proceso de escritura. Y en el caso de los personajes, de Victoria, construir su historia, ¿ahí acaso sí se requiere pensar o describir al personaje? ¿Hay ese proceso también? Sí, bueno, es que hay las lecturas que he hecho antes de ponerme a escribir me dan ya perfiles de personajes. Y en el caso de Victoria tuve muy claro que hay una mujer que me inspiró el personaje de Victoria, que es Hedy Lamarr.
Hedy Lamarr, una actriz, era una actriz, la llamaban el animal más bello del mundo. Era una actriz bellísima, con una inteligencia extraordinaria para la física, unas capacidades para la física importantes. Ella, bueno, tuvo una vida un poco azarosa porque era austriaca, de padres judíos. Hizo el primer desnudo en una película comercial. Que había desnudos antes en las películas pornográficas, pero en este caso fue el primer desnudo en una película comercial. La casaron sus padres, tenía 19 años apenas, y la casaron sus padres con un hombre mayor, celoso, asfixiante, que creó alrededor de ella una vida muy comprimida. Él la lleva a ver tenía una fábrica de armamento, la llevaba a reuniones con altos cargos nazis y con altos cargos de Mussolini, pensando que como era una mujer no tenía capacidades para entender lo que se hablaba ahí, y ella se enteraba de todo. Consiguió huir a Estados Unidos, la tierra de las oportunidades, y desarrollar lo que ahora conocemos como el wifi. Ella fue la primera que desarrolló, puso las bases para ese avance que llegó después, ¿no? Y bueno, pues no le hicieron caso, no lo patentó, y se lo apropió el gobierno de los Estados Unidos, utilizándola sin tenerla en cuenta a ella. Esto me dio medida de lo que era la mujer, lo que nos ha pasado a las mujeres a lo largo de la historia. Mujeres guapas e inteligentes que han podido, simplemente mujeres inteligentes, ya no tienes, la belleza ya es al margen, pero mujeres inteligentes que han desarrollado su talento y que ese talento, el producto de ese talento, ha recogido los beneficios, las ventajas y los honores un hombre. Y bueno, es lo que le pasa un poco a Victoria, ¿no? Así es, esa es la situación de Victoria, una mujer muy bella, muy inteligente, una científica que afronta una situación muy particular y claro, ¿no? A veces esa atención que ella capta de los hombres pues permite también, porque está latente este afán de sobrevivencia, tiene una hija y Sí, la sí. situación de Berlín es muy, muy crítica. Quiero contarles a que nos están siguiendo y viendo a Paloma Sánchez Garnica, este es su 9º libro, o sea, hay una experiencia detrás. Y para mí ha sido inevitable al escuchar las entrevistas, las conversaciones con clubes de lectura, que es muy interesante sentir las lecturas o los comentarios de otras lectoras fundamentalmente, ¿no? Tú comentabas, bueno, que esta vocación de escritura despertó ya con cierta experiencia, ¿no? A los 43 años hay una necesidad de contar una novela y decías algo muy interesante, sobre todo porque el escritor, la escritora, pues a diferencia, no sé, pienso en un deportista, en una actriz, en un actor, tiene un momento en el que debe conjugar, ya lo has mencionado tú también, experiencia de vida y lecturas. Decía, si a ti te hubiera llegado el premio Planeta con 20 años, quizás hubieras, hasta como pasa, te hubieras desubicado quizás como escritora. Totalmente, seguramente, ¿No? estoy segura. Yo creo que para escribir se necesita, siempre hay excepciones que confirman la regla, pero para escribir se necesita, yo por lo menos necesitaba un bagaje cultural, un bagaje personal, de experiencias, de recuerdos, de memoria, un bagaje cultural de lecturas, una madurez que me permitiera desarrollar personajes ciertos, historias veraces, con consistencia. Seguramente si esa inquietud que tuve a los 20 años, que no supe identificar que me llevó a diversos caminos que aparentemente fueron un fracaso, pues si lo hubiera tenido claro con esos 20 años que quería escribir, pues seguramente habría sido un fracaso, porque no estaba preparada, ni mentalmente, ni culturalmente, ni personalmente. Era demasiado impaciente, demasiado vehemente, y no habría sabido. Por lo tanto, la vida muchas veces nos lleva por caminos inescrutables, y de lo que estoy convencida es que todo lo que intenté, todo lo que hice, que aparentemente, como he dicho, se quedó en un fracaso, me sirvió para lo que estoy haciendo ahora, que es lo que quiero realmente hacer, ¿no? Y que nunca es tarde para alcanzar el sueño que uno persigue. Nunca es tarde, nunca es tarde. Bueno, Saramago llegó con 60 años, empezó a escribir con 60 años, llegó a Nobel, y hay muchos escritores. El hecho aquí en este caso hay cosas que la juventud hay que hacer hay cosas que hay que hacer inevitablemente en la juventud, pero no todo.
La juventud tiene sus momentos, tiene sus cosas, pero uno puede hacer cualquier cosa que se plantea hacer hasta el último suspiro de su vida. Estudiaste Derecho, te licenciaste también en Geografía e Historia, quizás también ahí un punto del que se deriva tu interés en la historia Sí, y en la novela. siempre me ha gustado la historia en general. Ajá. He sido más de letras que de ciencias. Pues otra frase también que me llama mucho la atención que has comentado en las diversas entrevistas es que escribo para aprender. Claro, en una novela te sitúas y aprendes, pero en todo este tiempo que vienes escribiendo, ¿qué es lo que has aprendido a través de la escritura hasta ahora? Muchísimo, porque yo soy licenciada en Geografía e Historia y en la licenciatura aprendí las grandes batallas, los grandes movimientos culturales, filosóficos, literarios, los grandes movimientos económicos. Pero con la literatura, con la lectura y más profundamente con la escritura, lo que aprendo es la intrahistoria, es entender los sentimientos universales del ser humano, entender por qué los seres humanos actuamos como actuamos, y tratar de analizar por qué, y no sin justificar, por qué existe la maldad, por qué alguien es perverso en su forma de actuar, por qué hay egoísmo, por qué hay traiciones, a dónde nos lleva el amor, todos esos sentimientos que son nuestros, que nos hacen humanos, es lo que me enseña, lo que enseña la literatura. A través de la lectura, como digo, mucho más profundamente a través de la escritura, porque al final, gracias a la escritura, analizo, relaciono, comprendo todo lo que leo, todo aquello que leo, y que a veces me da la sensación de que se me escapa de las manos, ¿no? Con la escritura lo asiento dentro de mi conciencia, ¿no? Y es una forma de entender de forma más clara todo aquello que leo. Cuando el lector se sitúa en la historia de Victoria, en este contexto de la posguerra y las ideologías que van extremándose, uno inevitablemente establece un diálogo con el presente, ¿no? Claro, ese ejercicio lo hace el lector, no necesariamente la escritora propone o plantea una tesis, ¿no? Que el lector dialogue con año 2025 y diga lo que está pasando, no sé, estos extremismos o esta aparente historia en círculo, ¿no? Conflagración, no sé, ¿no? Ya para ser un poco apocalíptico. Pero inevitablemente uno, a través de la literatura, como son historias de personas que pueden ser, hay una conexión, una persona que pudo haber existido y que le inspiró, de hecho, a una persona real, pues con la literatura uno conecta de una forma particular, ¿no? Un libro de historia puede ser mucho más ilustrativo en la medida que tiene tantísima información. Pero ¿qué hace la literatura que no consigue la historia, crees tú? Bueno, la literatura lo que hace es ponernos ante un espejo que muchas veces nos obliga a ver cosas que no queremos ver de nosotros o a descubrir cosas que estaban ahí y que desconocíamos de nosotros mismos. En ese diálogo con los personajes, en ese entender sus posiciones, su forma de actuar, su manera de relacionarse con el mundo en el que viven, podemos ser muy conscientes de lo que nosotros tenemos en nuestra conciencia y a veces no nos damos cuenta. Yo creo que la literatura nos alerta, nos pone en guardia ante los peligros que están soterrados, que parece que no están ahí, pero están, y sobre todo nos aporta vocabulario, nos aporta ideas, nos amplifica la conciencia, la memoria, y todo eso nos facilita la posibilidad de dialogar, de entendernos, de entender a los demás, de sentir, de soñar, de aprender. La palabra es fundamental y la palabra la utilizamos y la conformamos a través de la lectura. Lo decía Mario Vargas Llosa, que lo tenemos muy presente más aquí en Lima, ¿no? Que el que lee mucho, no solamente leer, si lee basura no le vale para nada, pero el que lee poco tiene pocos instrumentos para expresarse. Y sin embargo la lectura nos da esos instrumentos, nos da la palabra para poder amplificar nuestra visión del mundo. ¿Desde cuándo te dedicas plenamente a la escritura? ¿Ha existido esa...? Pues
prácticamente empecé a escribir a los 43 años, 43, 20 años llevo escribiendo, dedicándome solamente a escribir, porque yo en su día era, yo cuando me casé, aparte de hacer las carreras, las 2 carreras las hice ya como ama de casa, o sea, yo trabajé durante unos años solamente, 4 o 5 años ejerciendo como abogada, pero el resto de mis días hasta empezar a escribir he sido ama de casa, he cuidado de mis niños, he estado atenta a las necesidades de mi marido, que era el que salía a ganarse el pan para mantener a la familia, y ha sido, pues eso, hace 20 años cuando empecé a escribir, y ahora es al contrario, es mi marido el que lleva la infraestructura de la casa, aunque ya no hay niños pequeños, pero toda la infraestructura, la administración, todo lo lleva él, y yo me dedico a escribir. Y bueno, ahora con su pensión, está jubilado ya, con su pensión y con 2 libros, pues mantenemos la vida. Y que el Premio Planeta también como es un impulso, ¿no? Un nuevo impulso para seguir escribiendo con mayor tranquilidad. Bueno, eso es un impulso para escribir con tranquilidad, porque yo el impulso de escribir lo habría tenido aunque no hubiera ganado el premio, pero sí te da una tranquilidad, sobre todo económica, y teniendo en cuenta la edad que tenemos, ¿no? Llega un momento, mi suegro siempre decía que había que llegar a viejos con dinero en el banco. Y esto me da la serenidad de que mi marido ya no tiene que hacer 1000 cuentas para la hipoteca, para pagar. Bueno, pues ahora estamos un poco más tranquilos y puedo dedicarme a escribir con, yo no digo con más libertad, porque libertad he tenido siempre, pero con la sensación de que, bueno, no... es como más, es la serenidad de tener la cuenta tranquila, ¿no? La economía. Decía Virginia Woolf que ella, una escritora, sobre todo una mujer escritora, necesitaba una habitación propia en la que echar la llave y ponerse a escribir sin necesidad de estar pendiente de la intendencia de la vida, ¿no? De la economía, de lo que hay en la despensa, de que haya ropa suficiente y que la casa esté en condiciones. Pues eso es en ese punto estoy ahora, ¿no? Estoy con mi habitación propia bien cerrada en la que me puedo meter a escribir, porque afuera, más allá de la puerta, está todo controlado. Qué bueno. Quiero finalizar esta conversación, no sin antes hacer honor al nombre de la página, que se llama Lee por Gusto, y conocerte como lectora. 5 libros de tantos. Yo quisiera que nos hables de 5 libros para ti importantes. Sé que es difícil. Es complicadísimo pero podría decirte La Regenta, de Leopoldo Alas, Cumbres borrascosas, Los Miserables, Berta Isla, de Javier Marías, y Nubosidad variable, de Carmen Martín Gaite. Influencia importante, Carmen Marín Gaite, ¿no? Carmen María Gaite. Carmen Martín Gaite es extraordinaria. Muchísimas gracias, Paloma. Paloma Sánchez Garnica ha estado con nosotros aquí en Lima, de paso, presentando su novela Victoria. Muchas gracias a quienes han seguido esta conversación. Hasta la próxima. Gracias.